Hola, hola. Hoy vamos a hacer un poco de carpintería. Vamos a hacer un banquito como este, pero la diferencia que le vamos a hacer acolchado arriba. Va a tener almohadón incluido. Este lo hicimos hace un tiempo. Lo hicimos para que los chicos lleguen a lavarse las manos en la pileta del baño. El que vamos a hacer hoy va a servir para poner los pies cuando uno está leyendo o para los más chiquitos para que se puedan sentar junto a la mesa ratona. Lo que vamos a necesitar para hacer nuestro banquito van a ser maderas. Pueden ser tablas de madera que no estén lindas de aspecto porque después las vamos a forrar con la tela de tapicería. Y para las patas, por ejemplo, podemos usar algún pedazo de madera que hayamos cortado de algún pallet, por ejemplo. Esto es una parte de un pallet. Después la vamos a lijar un poquito y le va a dar un aspecto rústico. Donde vamos a apoyar los pies o donde va a ser la parte para sentarse, podemos aprovechar y usar una tabla que no esté tan linda o que sea, por ejemplo, aglomerado, fibro fácil, una porción de melamina que nos haya quedado de algún estante, de algún mueble. En este caso esta es la tabla que tengo, así que voy a usar esta, le vamos a cortar un pedacito para que no quede tan desproporcionado el largo con respecto al ancho. Por otro lado vamos a necesitar goma espuma, puede ser alguna parte que nos haya quedado de alguna colchoneta, de algún colchón viejo. Si no tenemos una capa tan ancha puede ser un poquito más finito también, o si tenemos de la que viene más fina podemos hacer 2 o 3 capas. Esa la vamos a cortar a medida. El banquito lo vamos a hacer también en proporción a las tablas y las maderas que tengamos para hacerlo. Vamos a necesitar también tela de tapicería, del diseño que nos guste. Conviene de tapicería porque es más gruesa y va a ser mucho más resistente. Y después para armar el banquito y encolarlo vamos a necesitar cola de carpintero, tornillos autoperforantes de madera, una engrampadora para la parte de tapicería y después para cortar las tablas y armar el banquito y cortar las tablas a medida conviene o sierra caladora o una sierra. Yo uso la caladora que es mucho más fácil para cortar todo. Y también vamos a necesitar lijas o una lijadora para dejar la madera bien suavecita. Lo primero que vamos a hacer es medir por dónde queremos cortar la tabla más grande como para que nos quede un banquito proporcionado, porque esta tabla es demasiado larga para el ancho que tiene. Entonces vamos a medir más o menos 32 centímetros, es una medida que va a quedar lindo el banquito. Así que lo medimos, lo marcamos y después lo cortamos con la sierra caladora. Muy bien, una vez que ya está cortada la tabla que vamos a usar, vamos a medir las patas. Esta es una altura ideal para el tamaño de la tabla, ¿sí? Pero como no tenemos 4 iguales de este, vamos a usar esta otra tabla. Entonces lo que vamos a hacer es medir el mismo alto 4 veces y las vamos a cortar. Esta es una tabla mucho más rústica, que la vamos a tener que lijar un poquito como para que quede más lindo el banco. Pero usar maderas recicladas le da también un aspecto rústico a las artesanías que hagamos, así que un poco rústico va a quedar también y va a quedar lindo. Una vez que ya marcamos el alto que va a tener cada una de las patas, las vamos a cortar con la sierra caladora. Una vez que tenemos las 4 patas ya cortadas, según la madera que hayamos usado, puede hacer falta lijarlas un poquito. Ahora las vamos a lijar y posteriormente vamos a atornillar la tabla para que ya nos quede el banco armado. Cuando ya lijamos las patas, vamos a atornillar la tabla con las patas. Una cosa importante, las patas las lijamos porque van a quedar expuestas, la madera esta va a quedar a la vista. En cambio la tabla principal, que va a ser la que después va a tener el acolchado, no hace falta lijarla porque después va a ir cubierta por la tela de tapicería.
Y otra cosa, nosotros vamos a usar ahora tornillos autoperforantes. Nos vamos a poder dar cuenta si la tabla que necesitamos atornillar es una tabla de madera dura o de madera blanda como pino, según la dificultad que hayamos tenido en cortarla. En este caso, cuando la cortamos, nos dimos cuenta que era una madera dura, seguramente es eucalipto. Entonces lo que vamos a hacer para ayudarnos al encolar el banquito y atornillarlo con los tornillos autoperforantes, con una mecha de taladro finita le vamos a hacer un agujero en la primera tabla, 2 por cada pata en realidad, así nos sirve de guía como para que quede bien firme y no se nos, que no nos cueste atornillar directamente con el tornillo autoperforante. Cuando ya terminamos de atornillar y encolar el banquito con tornillos, 2 tornillos por pata para evitar que se giren y cola de carpintero para que le dé mayor resistencia, lo que vamos a hacer es con unas tablas finitas de madera y para que quede más linda la terminación del banquito y para que le dé mayor resistencia, porque esto va a ir atornillado, vamos a cortar del mismo ancho para cubrir los 4 laterales de nuestro banquito. Y así nos queda el banquito, toda la parte de carpintería. Fíjense que entonces con estas tablas que le pusimos en los laterales le da mayor resistencia, le da mayor durabilidad al banquito. Es importante atornillar bien todos los tornillos autoperforantes de los costados para que la tela después cuando cubra este sector no quede con el relieve de los tornillos y nadie se vaya a raspar. Muy bien, una vez que ya hicimos la parte de carpintería, vamos a seguir con la parte de tapicería. Entonces dijimos que íbamos a aprovechar una goma espuma que tengamos de algún colchón viejo que nos haya sobrado. Lo que vamos a hacer es cortarla de la medida del banquito que hicimos, ¿sí? Lo mejor es poner el banquito encima y marcarlo por donde la vamos a recortar. ¿Sí? Por ahí la vamos a recortar y para eso vamos a usar un cúter, un cortante como este. Muy bien, una vez que tenemos la goma espuma cortada, vamos a fijarla arriba del banquito con la pistola de silicona. Le vamos a poner un poquito para que no se mueva. Así después, cuando la tapizamos, no tenemos que estar preocupados de que se nos mueva de lugar la goma espuma. Una vez que ya tenemos el banquito con la goma espuma adherida en la parte superior, ya estamos listos para empezar la parte de tapicería. Lo que vamos a hacer es presentar la tela con la que lo vamos a forrar, centrarla, fijarnos bien de que llegue a cubrir la parte de la tabla de abajo, ¿no? Y que la podamos enganchar o de la parte de atrás o de la parte del borde inferior del banquito, ¿sí? Y vamos a cortar la parte que necesitamos y después ya con la engrampadora vamos a empezar a fijar la tela en su lugar.
Para asegurarnos de que la tela quede centrada con respecto al banco que vamos a forrar, lo conveniente es poner el banquito invertido y controlar que nos alcance bien a cubrir todos los costados. Lo tenemos que poner bastante en tensión, así que lo conveniente es trabajarlo de esta manera. Otra cosa, para evitar que la tela se defleque, vamos a engramparla con un doblez hacia el interior, como para que no quede el borde de la tela expuesta y que se nos pueda empezar a deflecar. Bueno, para empezar, como vimos recién, es conveniente ponerle por lo menos una grampa en cada uno de los laterales, ¿sí? Como para posicionar la tela, que no se nos mueva, y después seguir colocando las demás. Y hacerle bien la forma de las esquinas donde tenemos que hacer un pliegue prolijo. Cuando ya le reforzamos en distintos sectores con más grampas, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo resolvemos las esquinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, en el lado más angosto del banco, vamos a tratar de, con el doblez hacia adentro, ¿no? Para evitar que se defleque, vamos a hacer este lado liso, en la parte de acá que une con la pata, vamos a tratar de prolijamente estirar la tela y ponerle una grampa acá que sostenga para que no se baje la tela en ese sector. ¿Sí? Entonces, con la tela sobrante lo que vamos a hacer es meterla por debajo de la del lateral más largo, prolijamente. En este sector de acá le vamos a poner otra grampa, siempre con el doblez de la tela hacia adentro, porque lo que queremos es que no se vea la tabla que está ensanchando el grosor del banco, esta tabla de abajo, ni queremos que se nos defleque la tela. Entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, ponerle una grampa sosteniendo la tela acá para que quede bien prolijo, ¿sí? Vamos a ponerle dos. Bien. Después de ponerle esa grampa, si vemos que alguna quedó mal y la queremos sacar o volver a colocar otra, es conveniente primero ubicar una. Esta quedó sobresaliente, ¿sí? Entonces quedó sobresaliendo, entonces la tenemos que sacar. Vamos a reemplazar primero con otra que esté bien colocada para que no se mueva la tela, y después con una pinza o con un destornillador nos ayudamos a sacar la grampa que quedó mal. Así la reemplazamos y queda prolijo. Ahí va. Ahora, todo este sobrante de tela es demasiado para ponerla prolijamente y que no se note que está escondida acá abajo. Entonces vamos a cortar una parte, teniendo en cuenta que le tenemos que doblar hacia adentro el borde, pero vamos a cortar un tanto así, para evitar que queden arrugas y que quede desprolijo. Entonces ahora sí, le doblamos con la parte interior bien estirada, bien prolija, le vamos a doblar el borde y volver a poner otra grampa sosteniendo esta parte de la tela. Le reforzamos con dos, y después, para que no sobre este pedacito que quede desprolijo, le vamos a agregar otra grampa de este lado y otra más acá, ¿sí? Y así vamos armando cada una de las esquinas de nuestro banquito para que nos quede bien prolijo. Perfecto. Una vez que ya terminamos de cubrir con la tela de tapicería todo el banco, podemos dejarlo así o podemos cubrirle con otra tela toda la base, como para que no se vea donde pusimos las grampas por debajo del banquito. Y así queda nuestro banquito hecho en carpintería con tela de tapicería y acolchado.
Este que hicimos, ven que es chiquito, viene bien como para que los chicos se sienten en la mesa ratón a dibujar, a ver tele o para apoyar los pies cuando estamos leyendo, pero se puede hacer con la misma técnica del tamaño que querramos. Esperamos que puedan hacer lindos banquitos y que les queden cómodos y divertidos, con diseños lindos. Hasta el próximo video.